Espero que haya mejorado el audio, hermanos, me confirman. Ok, me está. Gracias. Gracias. Algún problema me estaba dando con incompatibilidad con la transmisión de seguro en el canal de YouTube, pero siempre lo grabo y después lo voy a subir y se los comparto, hermanos, porque en el pasado me di cuenta que solo mi voz se escuchaba y la de ustedes no en la transmisión de YouTube. Pero ahorita estamos bien, yo los estoy escuchando, ustedes me escuchan. Vamos a encomendarnos en las manos de nuestro Padre Celestial. Dios, quiero agradecerte por la vida de cada uno de mis hermanos. Pido, Señor, que tu bendición esté sobre sus vidas, que tu Padre nos acompañes en este momento de estudio bíblico, Padre, que las enseñanzas que están, Señor, en este material puedan edificarnos. Podamos, Señor, ser instruidos por tu palabra, podamos ser transformados, oh Dios, y obedecer los principios de tu palabra. Señor, te pido que bendigas al ministerio de la Liga Bíblica, que nos proporciona y facilita este material, Señor. Padre mío, ese ministerio, que el propósito es ayudar en la enseñanza y en el discipulado. Padre, una vez más te pido que tomes nuestras cargas, toma cualquier dificultad, preocupación, Señor, y que tu Santo Espíritu nos ayude a estar concentrados para asimilar y para poder tener, Señor, una respuesta a tu palabra con esta enseñanza. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, a ti damos gloria, honra y honor. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar con el estudio que dejamos a medias, la lección 11, ¿verdad? No la concluimos, pero hoy vamos a ver algunos aspectos de esta lección. Y quiero, hermano, motivarles, aunque a algunos probablemente les parezcan principios o preguntas muy básicas, siempre es bueno reflexionar, aunque creamos que tenemos la respuesta. Permitamos al Espíritu de Dios que nos instruya, que nos dirija, que nos haga ver realmente cómo estamos a la luz de su palabra y no creer, hermanos, que ya lo sabemos todo. De hecho, eh, algo saludable para la vida cristiana, hermanos, es volver a comenzar desde los inicios en el sentido de los principios, de las enseñanzas básicas. Nunca debemos de menospreciar ninguna enseñanza, sobre todo que está basada en la palabra de Dios. Debemos de considerar y recordar, porque como bien, hermanos, se dice, hay un riesgo que todos podemos caer en él y sin darnos cuenta, la mayoría no lo hace consciente. Y me refiero a la pérdida del primer amor, o sea, la pérdida de la pasión por servir a Dios, por buscar a Dios, por adorar al Señor, por agradar a Dios. ¿Y por qué se pierde? ¿Por qué algunos creyentes pierden el primer amor? Porque olvidaron sus fundamentos, olvidaron cómo iniciaron. Muchos, hermanos, no es una regla general, pero en estadísticas, hermanos, cuando alguien está aprendiendo a manejar un vehículo, es raro que alguien aprendiendo a manejar un vehículo tenga un accidente grave. La mayoría tienen accidentes cuando ya están confiados, cuando se descuidan. Ya sea la otra persona que cometió el accidente cometió un error. Pero según estadísticas, hermano, sí hay accidentes cuando alguien está aprendiendo a manejar, pero no es que todo el que está aprendiendo a manejar va a tener un accidente. Entonces, quiero ocupar esto porque nos pasa igual. Cuando ya creemos que manejamos nuestra vida cristiana, descuidamos elementos básicos y caemos, hermano, en una vida cristiana frívola, nominal,
lo cual es altamente peligroso. Es sumamente peligroso, hermano, que caigamos en un evangelio nominal, porque entonces no nos vamos a dar cuenta que hemos olvidado lo básico, la esencia de la vida cristiana. Entonces, hermano, quiero que usted reflexione en cuanto a eso y vamos a ver, eh, permítame, quiero compartir con ustedes lo de la enseñanza de hoy, ¿verdad? La continuación de la enseñanza. Permítanme, aquí estamos. Ok. Y en esta enseñanza, hermano, esto es el material, lo que usted está viendo ahí, los que tienen la guía, tienen ese texto literalmente así como está, ¿verdad? En las Sagradas Escrituras tenemos la lectura bíblica, que está, hermano, basada en el libro de Josué, cita muy popular, hermano, em, muy común escucharla dentro del cristianismo, hermanos, por la decisión que tomó Josué. Josué tomó esa decisión clara, ¿verdad? Y en el versículo 15 del capítulo 24, leyendo, hermano, la palabra de Dios para todos, dice de la siguiente manera. Voy a leer versículo 14, hermano. Entonces Josué le dijo a la gente: así que ahora respeten al Señor y sírvanle total y fielmente. Sírvanle total y fielmente. Quiten de entre ustedes los dioses que sus antepasados adoraban al otro lado del río Éufrates, en Egipto, y sirvan al Señor. Versículo 15. Si no desean servir al Señor, decidan hoy, no mañana. Fue bien radical Josué en esta convocatoria que hizo del pueblo. Si no desean servir al Señor, decidan hoy a quién servirán, ya sea a los dioses a los que sus antepasados servían al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven. Y aquí, hermanos, viene la decisión de Josué: pero yo y mi familia y todas las personas que viven en mi casa serviremos al Señor. Hermanos, esa determinación que tomó Josué y esa convocatoria que hace Josué para el pueblo, Dios nos las está haciendo hoy. Dios nos está haciendo esa invitación hoy. Y tenemos en la guía, hermano, estas 4 preguntas, ¿verdad? Que la primera dice: ¿qué decisión pidió Josué de la gente? En el versículo 14 lo leemos claramente, ¿verdad? Que se definan. Ese es uno de los llamados de Josué. Defínanse, ¿verdad? Lo lleva, hermano, a que tomen una decisión bien clara. Si usted lee la Biblia detenidamente, cuando el pueblo hebreo sale de Egipto, hermano, cometieron un grave error. Trajeron ídolos de Egipto. ¿Se acuerdan en el peregrinaje, cuando Moisés está recibiendo la ley, se desesperan y entregan oro, entregan materiales y fabrican otro ídolo? Esto quiere decir que el pueblo hebreo no tenía convicción de que solo había un Dios. Tenían la creencia por la influencia, y muchas veces somos bien crueles al señalar errores en el caso del pueblo de Israel o de personajes en la Biblia. Y no digo esto para justificar, sino, hermanos, para que entendamos. Hay un razonamiento que debemos de tener. 400 años, hermano. Desde que José llega, hermano,
lleva a su familia a la liberación de Dios por medio de Moisés, han pasado 400 años. Gente que no conoció a Dios. Recuerde que en ese momento no estaba la ley. Todo lo que conocían de Dios, hermano, había sido casi disuelto. Y tenían un politeísmo, o sea, una creencia de diferentes dioses. Y ahora ellos ven, hermano, una nueva generación, porque acordémonos que la generación incrédula que no entró, hermanos, ya ha fallecido. Y esta es una nueva generación. Por eso el llamado de Josué, hermano, es claro y les dice, decídanse. Decidan a quién van a servir, ya sea los dioses a los que sus antepasados, refiriéndose a sus padres, sirvieron al lado del río Éufrates, o sea, en Egipto, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven hoy. ¿A quién vamos a servir? O sea, la decisión que Josué, hermano, le da a la gente es, determinen a quién van a servir. En la pregunta 9, hermano, nos hace la pregunta, ¿qué significa, verdad, servir? Y esto es muy importante que nosotros también, hermano, lo consideremos, que tomemos muy bien esto, hermano. ¿Qué significa servir total y fielmente al Señor? No solamente está diciendo sirvan, sino que está diciendo, hay un micrófono, hermano, hay una entrada de audio, me ayudan allí. Gracias. ¿Qué significa servir total y fervientemente al Señor? Yo quiero mencionarle, hermano, que cuando Dios le dice a Moisés que se presente ante el faraón, el llamado que Dios le da a Moisés, vas a sacar al pueblo para que me sirvan y me adoren. Faraón decide que el pueblo se vaya y dice, vayan y adoren y sirvan a su Dios. Desde el principio, hermano, Dios fue bien claro. Escogió el pueblo de Israel para que le sirvieran total y fervientemente, hermanos. No esporádicamente, no ocasionalmente, no cuando tengamos deseos, no cuando, hermano, veamos la oportunidad, o peor, solo cuando tenemos necesidad. Ahora, yo quiero que usted reflexione, hermano, para usted, ¿qué significa servir total y fervientemente al Señor? ¿Qué significa? Por ejemplo, hermano, permítame hacer una comparación. Tuve el privilegio, como ustedes saben, de nacer en un hogar cristiano y puedo decir, he visto una evolución no muy buena en el comportamiento cristiano. Por ejemplo, y lo señalo, hermano, no para que si usted se sienta mal. Soy claro, no es mi intención. Pero hermano, yo me acuerdo que allá en el centro evangelístico, el barrer la iglesia, el barrer las aulas de escuela dominical era un privilegio. Pasamos, hermano, de Asambleas de Dios a Elín con mis padres. Y yo me acuerdo muy bien, hermano, que quien hacía la limpieza del templo eran los mismos miembros de la iglesia. Pastor David está acá y puede afirmar esto. Nosotros de pequeño, hermano, nos tocaba ir con la escoba, el trapeador de la casa, con bolsas de basura, con la pala, hermano, y ir a barrer la iglesia. Porque era un privilegio servir y no se esperaba una remuneración ni económica ni verbal de reconocimiento.
sino que se servía al Señor. Para usted, ¿qué significa servir total y fielmente al Señor? Porque podemos ser servidores, no fieles, hermano. Y no se trata de eso. Quiero que usted reflexione, hermano, y que el Señor refresque nuestra visión. Aquellos que no están sirviendo, hermano, involúcrese. Yo voy a ser claro, hermano. Hay ministerios que se requiere un perfil para poder servir. Por ejemplo, en música, saber ejecutar o tener el valor de cantar y entonar bien. Si ustedes me hubieran escuchado a mí, yo no me considero un buen cantante, hermano, pero yo antes era desafinado totalmente, pero aprendí un poquito a afinarme. Pero hay ministerios, hermanos, donde debemos de servir. Yo siempre hago esta mención. Si para elegir los 7 diáconos en Hechos está el registro, requerían 3, hermano, virtudes o 3 cualidades: lleno del Espíritu Santo, de buen testimonio y hombres de fe. ¿Y cuál era la función de ellos? Repartir ayuda. Si para repartir ayuda el estándar era lleno del Espíritu Santo, de fe y de buen testimonio, ¿cuál debe ser nuestra, hermano, responsabilidad al servir al Señor? Debemos ser luz, debemos ser llenos del Espíritu, pero hagámoslo, hermano, para el Señor, total y fervientemente. Pregunta 10. ¿Cómo pueden servir tú y tu familia al Señor? Aquí yo no puedo responder. Hermano, ahí tiene un espacio, su guía. Yo quiero que usted escriba cómo puede servir usted y su familia al Señor. Para aquellos casos que la familia es creyente, hermanos, ¿de qué manera definan? Esto sería bueno una reunión familiar después de una cena y decir, miren, viendo Josué 24 y en el estudio bíblico, tenemos que servir a Dios. Dios busca que le sirvamos. Como familia, ¿cómo podemos servir a Dios? Y individualmente, cada uno, hermano, determine cómo servir al Señor. Versículo 11, según todo lo que hemos leído y estudiado, ¿qué compromiso debes hacer tú personalmente con el Señor y su iglesia? O sea, defina primero cómo va a servir. Ahora, pasada todo lo que hemos aprendido, hermano, ¿qué compromiso debe hacer usted personalmente con el Señor? No conmigo, no con la iglesia, sino con el Señor. ¿Qué compromiso? Voy a decir algo, hermano. El mundo necesita escuchar el mensaje del Evangelio. Usted y yo somos llamados para predicar el Evangelio a toda criatura. Haga, hermano, una evaluación. El llamado de Mateo, de Mateo 28, Marcos 16, de ir y predicar el Evangelio, no es opcional, hermanos. Es un mandato de Jesús. Y los mandatos del Señor no deberíamos ser irresponsables y decir, cuando me quede tiempo. No, comprometámonos, hermanos, a evangelizar. Tenemos este recurso del teléfono, de las redes sociales. Anímese, hermano, aunque no tenga toda la iluminación, aunque no tenga un teléfono súper inteligente. Hermano, la Biblia dice que el que gana almas es sabio. Escriba, si no se anima a hacer un video, escriba pensamientos evangelísticos, comparta versículos bíblicos evangelísticos. Volvamos a aquellas actividades, hermano, que cuando alguien cumplía años, hacía el cumpleaños, invitaba a la familia y ¿sabe lo que se hacía? Un culto evangelístico. Volvamos a eso, hermanos, para servir a Dios con fervor y pasión. Volvamos, hermano, a aprovechar oportunidades para evangelizar. Las puertas de la iglesia están abiertas, hermano. Si usted no tiene un lugar, usted me dice, hermano, son muchos en mi familia, aunque sea les va a dar al estilo de las piñatas de antes, ¿verdad? Sándwich y horchata, pero ahí están las instalaciones de la iglesia.
Solo agendemos, programemos, invite a sus compañeros, invite a sus amigos, invite a sus vecinos, pero prediquemos, hermano. El mundo necesita escuchar el Evangelio. Hagamos el compromiso personal de obedecer al Señor y definamos en qué área vamos a servir a nuestro Dios. Aquí hay una pregunta, hermanos, ya pasando a la lección 12. ¿Qué haces para acordarte de cosas importantes? Aquí me gustaría escuchar la opinión de dos personas. Algunos tenemos eh, lagunas, puedo decir, no problemas mentales, sino que se nos olvidan sucesos importantes, fechas de cumpleaños, fechas de aniversarios, eh, fechas muy importantes. Me gustaría escuchar a dos opiniones. ¿Qué hacen para acordar de cosas importantes? Hay gente que no necesita hacer nada, ya es algo bien natural, pero ¿qué hacen? Me gustaría escuchar opiniones de algunos y por favor me activan la cámara para incluirlos acá. Amén. Amén. Ok. Eh, ¿Y cómo comenzó eso, hermano? ¿Fue algo que aprendió o cómo fue? Que- Ok. Entonces, llevar una agenda, anotar las fechas. ¿Alguien más nos quiere compartir qué hace para acordarse de cosas importantes? No vaya a cerrar la cámara. Ah, ya la cerró. No hay pena, no hay pena. A ver, la quiero hacer famosa, hermana. ¿Alguien más que quiera compartir, hermano? Yo veo que algunos tienen pánico escénico, no les gusta salir ni opinar. Ujú, ok. Entonces, si usted ve, hermana Bianchi ocupa una agenda, anota, y hermana Sonia en el calendario anota, ¿verdad? Para acordarse de cosas importantes. Son buenas estrategias, ¿verdad? Algunos memorizan, ¿verdad? Las fechas o los eventos. Fíjense, hermano, que uno puede suponer en esta era de tecnología que el mandar un mensaje en WhatsApp, la gente lo va a recordar, pero el asunto es que yo no sé si usted algún día se ha puesto a contar cuántos contactos tiene en WhatsApp, en cuántos grupos está en WhatsApp, y pasa que si usted no está pendiente en el momento que mandaron el mensaje y alguien escribió más, el mensaje principal quedó allá. Y si usted no revisa, entonces nos ha pasado porque decimos, en la iglesia nos ha pasado, hemos anunciado actividades, la gente está allí, verifico que está allí, ¿verdad? Lo mandamos en el WhatsApp, pero después, mire, hermano, explíqueme cómo va a ser eso de la actividad. Entonces, no estoy criticando, sino que lamentablemente, hermano, hay tantos elementos distractores que necesitamos, hermano, anotar, necesitamos verificar. Ahora, en la Biblia, hermanos, tenemos varios sucesos, varias acciones que son importantes y que nosotros debemos de practicar, de tenerlos y no, hermano, cometer el error de no darle la importancia a esos eventos. Y me refiero, hermanos, a uno de ellos es la Santa Cena, ¿verdad? Y el bautismo. Son, hermanos, sucesos muy,
importantes que tienen una relevancia no solo para el que al que lo practica, hermano, sino que para toda la iglesia debe de ser relevante. Les voy a compartir algo y no estoy criticando, hermano, a otras iglesias con lo que voy a mencionar, pero sí quiero compartir lo siguiente. ¿Por qué decidimos tener el bautisterio en la iglesia adentro? Para aquellos hermanos que tienen años de congregarse en la iglesia, no van a olvidar que el bautisterio estaba en la parte externa por donde hoy están los baños. Ahí estaba el bautisterio. Y el bautismo se hacía después de un culto y se quedaba nada más la familia el que se bautizaba. Pero lo bíblico es, todos los bautismos registrados en la Biblia, ninguno fue privado, ninguno fue en secreto. El único que pudiésemos decir que fue solo en privado por las circunstancias fue el carcelero de Filipo, que creyó en el Señor y se bautizó él y toda su familia. Pero no podemos certificar que se bautizaron ese mismo día o si fue después, si es un registro bíblico. Pero de allí, los bautismos son públicos. La cena del Señor, como le llamamos, o la mesa del Señor, o la Santa Comunión, son eventos, hermano, que están registrados en la Biblia muy claramente. Y son mandamientos que el Señor estableció. Voy a pedir, hermana Bianchi, si me ayuda a leer lo que tenemos ahí como estudio bíblico en la guía, ¿verdad? Cuando dice ahí lectura bíblica de Mateo 28, puede leerlo de su guía también si quiere, si no alcanza a leer bien en la pantalla. Active el micrófono, se le desactivó. Ok, entiendo eso, hermana. Y quiero decirles algo. Yo pasé un proceso, tengo ese testimonio que contar. Un día lo voy a contar con los exámenes, hermano. Yo tuve un problema con mi ojo izquierdo y eso me hizo, el doctor me dijo, mire, me estuvieron poniendo una inyección una vez al mes en el ojo y me dijo, el medicamento lo que va a hacer es que va a afectarle su graduación, puede ser que aumente o baje. Entonces me dijo, no quiero que usted esté gastando en lentes hasta después de que terminemos todo el proceso. Entonces estos lentes a mí solo me sirven porque tengo dos problemas, miopía y astigmatismo. Y los lentes actuales solo me sirven de la miopía para ver de lejos. Entonces por eso usted por veces me ve que yo me quito los lentes para leer, porque para leer de cerca o me tengo que alejar mucho o mejor me quito los lentes para leer. Así es que le entiendo, hermana Bianchi. Sí, la cita bíblica que está ahí. La que tenemos ahí en pantalla. Sí, sí, gracias. Sí, por favor. Amén. Gracias, hermana, por la lectura. Hermana Sonia, si nos comenta la primera pregunta, ¿qué pide Jesús de sus seguidores según la lectura que acaba de hacer la hermana Bianchi? ¿Qué pide Jesús?
sí, sí. Amén. Ahí está. El discipulado tiene una acción, un propósito, enseñar a obedecer lo que el Señor nos mandó. Amén. Le agradezco, hermano. O sea, ahí está claramente la respuesta a esa pregunta. Agradezco su participación, hermanos. Voy a pedir al pastor David, le pedí al pastor David que nos dé un comentario sobre las siguientes preguntas que tenemos ahí en la guía. Pastor David, active su micrófono, por favor. Ok, sí, sí, esa es. Sí. Ujú. Ok. Pastor David, haciendo la pregunta acá, la 2 que dice, ¿qué demuestra el bautismo? ¿Verdad? ¿Por qué es necesario bautizarse? Yo señalaba que tenemos que bautizarnos y el bautismo debe de ser público, ¿verdad? ¿Por qué público? ¿Por qué se nos pide eso? ¿Por qué tenemos que hacerlo? Para ir respondiendo un poquito a esta pregunta, Pastor David. Ujú. Ok, ok. Entonces, ok, sí. Hay digamos, si vemos, Pastor David, hay diferentes, y digo esto para información de los hermanos, hay iglesias, no solamente la iglesia católica que bautiza a los infantes, sino que también está la iglesia luterana, la iglesia anglicana, que, y así otras iglesias que practican. Hay otros que practican el bautismo por aspersión, no sumergen a la gente. Entonces, ¿qué demuestra ese bautismo? ¿Por qué nosotros practicamos no el bautismo de infantes, no el bautismo por aspersión, sino el poder sumergir a la persona literalmente a las aguas? ¿Qué demuestra eso? ¿Por qué se hace así, Pastor David? El micrófono se desactivó, Pastor David. Ujú, ujú.
¿Y por qué sumergirlo? ¿Qué simboliza ese sumergir a la persona? Okey. Ahora, ¿esto, hermano, es un simbolismo o es literal, así que sucede que ya la gente nace con un cambio transformacional de vida por el bautismo, o es un simbolismo? Creo que se frizó, ya volvió, sí. Sí, ¿es literal el cambio de una nueva vida al momento que la gente se sumerge al agua y sale, ya sale renovado con una nueva vida, o es un simbolismo nada más? Amén. Sí, sí, sí. Así es. Muchas gracias, Pastor David, por su participación, muy clara la explicación de el propósito del bautismo, por qué es que debemos de bautizarnos, por qué es que debemos de obedecer ese mandato del Señor, ¿verdad? Quiero pedirle ahora, le había solicitado eh, a hermana Conchita que me ayudara a responder unas preguntas que están ahí en la guía sobre la cena del Señor, ¿verdad? Entonces pido a hermana Conchita si me activa su... Gracias, ya vi que ya, sí, ya la vi, no la había visto, ya ahorita la pongo acá, aquí estamos ya. Gracias, hermana Conchita. Puede comenzar y explicarnos, darnos su apreciación. Usted me comentó algo de la vigilia. Me gustaría que nos introdujésemos así, hermana, sobre, porque celebramos la mesa del Señor en la vigilia, eh, su opinión de esa experiencia. Ok. No, no, está bien, está bien.
Sí, sí, sí. Amén. Amén. Ujú. Exacto. Amén.
Amén. Amén. Amén. Así es. Amén. 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 Muchas gracias, hermana Conchita. Muy inspiradora sus palabras, su contarnos su experiencia. Yo quiero motivarles a todos ustedes con la pregunta inicial de esta lección, hermano. ¿Qué hacemos para no olvidar fechas importantes? Quiero, hermanos, que usted reflexione en eso. Cuidemos, porque es fácil, así fácil, fácil, hacer, hermano, de ciertas prácticas cristianas un hábito, hermanos, que le perdemos el propósito espiritual, que le perdemos el propósito por el cual Dios lo estableció. Y, hermano, cada Santa Cena, vayamos a la Biblia, valoremos el sacrificio de Cristo, confesemos nuestros pecados, tengamos comunión con el Señor, evaluemos nuestra vida y pidámosle al Señor que nos bendiga y no olvidemos ese sacrificio del Señor que costó su vida, murió por nuestros pecados. Y lo que anunciamos, hermanos, es el retorno de Cristo, porque Él volverá. Y si realmente amamos al Señor, estamos expectantes de su venida. Estamos expectantes, deberíamos de estar expectantes y hacer de estas prácticas, hermanos, no solamente un ritual, sino que hagamos de ellas, hermano, con el propósito por el cual se establecen, con el propósito por el cual están allí en las Sagradas Escrituras. Porque el Señor nos las ha dejado para nuestro bien, para nuestro provecho, para nuestra vida, para que nosotros tengamos, hermano, comunión con Él y podamos participar, hermano, de estos elementos con libertad. Hagámoslo de corazón. Las preguntas 9, 10 y
Y la pregunta número 11, hermano. Yo quiero pedirle que usted las responda, las vea, hermano, personalmente. Estamos ya a punto de terminar esta enseñanza, pero aprovechemos este material para una reflexión, hermano, personal de nuestra vida. Hagámoslo ahí claramente. ¿Qué importancia tiene el nuevo pacto de gracia para su vida? Algunos hermanos anulan o desvirtúan los pactos del Señor. Dios es un Dios de pacto. Y estamos hermano, en este momento de la gracia de Dios sobre nuestra vida. Romanos, hermano, el apóstol Pablo en Romanos explica algo. Israel fue cegado para dar la oportunidad a la iglesia gentil. Hermano, valoremos eso. Ese nuevo pacto. Démosle el valor, hermano, al sacrificio de Cristo, porque Jesús dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Es Cristo, hermano. No es la iglesia, no es el pastor, no somos nosotros, es Cristo. Pregunta 10, hermano, nos dice, según todo lo que hemos leído y estudiado, ¿qué prácticas deben continuar la iglesia y los creyentes hasta que el Señor regrese? Textualmente, hermano, es estas dos prácticas, el bautismo y la cena del Señor. Tenemos otras ceremonias, hermano, como la boda de matrimonios, hermano, y podemos enumerar vigilias, ayunos, pero hermano, lo que el Señor Jesús le dio relevancia y que no debemos de olvidar es bautizar y practicar, hermano, comer de la cena del Señor para que recordemos, uno, el costo de nuestra salvación, quién es Jesús y que va a volver, hermano, nuevamente. No olvidemos esos tres aspectos que nos van a ayudar a mantenernos alerta, nos va a ayudar a mantenernos en comunión con el Señor y dispuestos a servir al Señor. Pregunta 11 dice, ¿qué privilegios y responsabilidades deben ser parte de tu servicio a Dios? Hermano, todo, yo lo decía al principio, y usted lo puede volver a leer en las citas bíblicas de la lección 12, tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio a toda persona. Todos, no es opcional, hermanos. Por favor, yo quiero cerrar esta enseñanza con esa verdad. Hermanos, no es opcional servir a nuestro Dios. No es, hermano, de decir, bueno, aquí lo tengo y punto, ¿verdad? No se trata de eso, hermanos. El Señor quiere que le sirvamos de corazón. El Señor quiere que le amemos. El Señor quiere, hermano, que nos demos por Él. No es pagar el sacrificio. Es, hermano, agradecer el sacrificio del Señor. Sirvamos en la iglesia con amor. Prediquemos el Evangelio a toda persona posible. No creo que usted viva en una isla donde solo usted vive, hermano. Usted tiene personas que necesitan de Dios. Usted tiene personas que necesitan saber que Dios quiere perdonarles. Usted y yo lo tenemos, hermano. Hagamos de nuestra vida un servicio para predicar, para proclamar, para, hermano, llamar a la gente a una comunión con Dios. Es necesario, hermanos, que la gente escuche el mensaje de Jesús. Hay mucha gente en nuestro país, hermano, que necesita de Dios. Voy a cerrar con esto. En misiones, hermano, bajo el concepto misionero,
El Salvador ya es un país alcanzado. Y no es, hermano, porque ya todos los salvadoreños somos cristianos. No es eso. En Misiones se cataloga y se clasifica un país alcanzado cuando la cantidad de creyentes en ese país es capaz de evangelizar a sus conciudadanos. La cantidad, el porcentaje de cristianos que somos, hermano. Solo quiero que piense esto. ¿A cuántas almas, a cuántas vidas usted le predicó esta semana? ¿A cuántas? Quiero que usted medite en esa realidad. ¿A cuántos le predicó usted esta última semana? Habemos 10 acá, hermano, reunidos en este momento. Si cada uno le predicáramos a uno, oiga esto, semanalmente, quiere decir que en esta semana evangelizaríamos a 10 personas. En 4 semanas evangelizaríamos, hermano, a 40 personas. Y multiplíquelo por los 6 meses que faltan. Entonces, usted y yo no necesitamos. Bueno sería que toda la iglesia evangelizáramos, pero tenemos que dar el ejemplo. Llevemos estas enseñanzas de la teoría, hermano, a la práctica. Evangelicemos. Como dije, utilice las redes sociales, escriba, ore por alguien. Compartamos el evangelio con los vecinos, con los compañeros de trabajo. Y el resultado de conversión dejémoselo a Dios, hermano. Nuestra responsabilidad es predicar. El que toca, convierte, es el Espíritu Santo de Dios. Pero nuestra responsabilidad es servir. Involucrémonos en la obra evangelística. Quiero retarles a que en este mes que estamos iniciando, llevemos un invitado a la iglesia. Llevemos uno que necesita de Dios. Oramos al Señor para terminar, hermano, esta clase. Gracias por su tiempo. Padre, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias por llamarnos, Señor, a la obediencia de tu palabra. Queremos, Señor, agradecerte por el sacrificio que tú hiciste en la cruz por nosotros. Jesús, moriste en obediencia. Y queremos en esta noche agradecerte una vez más por tu amor y tu sacrificio, por perdonar nuestros pecados, por librarnos de la condenación eterna y darnos el regalo de la vida. Moriste en la cruz por nosotros. Queremos honrarte. Queremos proclamarle al mundo, Señor, que tú eres el único Salvador, el único Dios. Padre, úsanos para tu gloria y tu honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Amén. Bendiciones, hermana Dorita. Amén. Gran amor, regalo perfecto, sin condición, en todas partes puedo sentir. Amén. Una vez yo encuentro un gran amor, regalo perfecto, sin condición, en todas partes lo puedo sentir. Enamorado estoy de ti, es mi corazón. Quiero gritarlo, quiero anunciarlo.